Comenzamos el programa hablando del Congreso de Escuelas Rurales que tuvo lugar hace unos días en nuestra colonia en Los Cocos, aquí en el Valle de Punilla, y estuvo presente allí una figura de la pedagogía que por supuesto llegó para acompañar y para estar también junto con nuestros compañeros y compañeras de las escuelas rurales y llevar su palabra, conversar con ellos. Gabriel Brenner ya nos escucha, es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo por Flaxo, y tiene un enorme currícula que no voy a leer porque es larga. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Gabriel. Bien. Muy bien. Hoy hemos dedicado nuestro programa, Gabriel, a un poco analizar, recorrer, repetir esta declaración de Unión de Educadores de Córdoba acerca de la no neutralidad. La declaración es específicamente UPC no es neutral frente a esta próxima votación del domingo. Y bueno, queríamos invitarte, sabemos que en tu charla tenés palabras jueves, para decir sobre el tema. En tu charla el jueves hablaste sobre autoridad pedagógica, educación y democracia, y bueno, el tema de la educación pública es algo que bueno, lo tocaste a fondo y que nos llegó a todos los que estábamos ahí con la suerte de poder escucharte. Pero bueno, estamos ya a unos días de este balotaje que nos preocupa mucho, ¿no? Bueno, comparto cada palabra que fueron mencionando. Para mí, primero decirles que a mí me honra poder tener estos momentos de encuentro, en este caso en la querida Córdoba, con un montón de docentes que enfrentan las condiciones de ruralidad, que la verdad que no suelen salir muy seguido en los medios de comunicación. Estamos hablando de colegas, docentes que transpiran las aulas en los lugares más invisibles, pero que sostienen, que amortiguan el dolor, la dificultad de distintos climas, de la incomodidad de no contar a veces con recursos y con soluciones que a veces los que vivimos en la ciudad naturalizamos y no tenemos en cuenta que hay muchos compatriotas que atraviesan kilómetros para lograr comunicarse con otros compatriotas, que tienen que realizar esfuerzos siderales para poder sostener ni más ni menos que la vida cotidiana. Y la verdad es que a mí me genera profunda responsabilidad cada vez que me convocan a un encuentro de estas características. Así que en ese sentido decirles que eso es lo que yo sentí desde el primer momento del Congreso, que empezó con música y con una excepcional folclorista que nos sensibilizó y nos puso en sintonía con aquello que tenemos quienes portamos la palabra y la docencia, que es siempre la oportunidad de intentar aprender junto con los demás, enseñar a pensar, tratar de que la escuela sea ese lugar en el que construimos lo común, que la escuela sea un lugar para aprender a vivir con los demás, pero especialmente aprender a vivir con los demás que son diferentes, aprender a vivir con los demás que vienen de otras familias, que han atravesado otras historias. Y también por eso decirles que comparto lo que luego ustedes dijeron, que es que estamos en un momento circunstancialmente muy frágil y muy difícil porque yo creo que hay límites. Yo en ese sentido quisiera decirles que yo respeto todas las voluntades cuando se trata de un escrutinio y de una elección, en este caso tan importante como de quien presidirá los destinos de nuestro país los próximos años. Pero en esta oportunidad, como nunca me ha pasado en mi vida, en estos casi 55 años, decirles que hay límites. Y creo que en este caso hay un innegociable, y es que aparece una propuesta que atenta de manera rotunda y que puede no solamente atentar la vida de la democracia,
sino que lamentablemente estamos viendo un montón de evidencias de que se van a llevar puesta la educación pública. Por eso es que lo que conversé, lo que planteé aquel día que me tocó tomar la palabra en el Congreso de Docentes Rurales, en ese hermoso lugar en Los Cocos, lo que intenté plantear es que la escuela pública, más puntualmente la educación pública que excede la escuela, no es patrimonio de ningún partido político. No le pertenece a ningún sector político particular. No es ni radical, ni peronista, ni porteña, ni cordobesa. No le pertenece al PRO, tampoco al kirchnerismo. No le pertenece a ningún grupo político. La educación pública argentina es patrimonio de toda la sociedad. Y nos engalana, porque nosotros somos docentes de una escuela y una educación pública que sinceramente ha logrado una estatura que no han podido lograr otros países hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra educación pública, y a partir de aquella ley 1420, con Sarmiento a la cabeza, las maestras que venían de Estados Unidos, cada escuela normal, pero luego el esfuerzo mancomunado de tantas anónimas y anónimos docentes que han construido ese lugar que no es otra cosa que una fortaleza vinculada a la identidad nuestra como argentinas y como argentinos, que nos ha permitido brillar en la región porque fuimos el primer país que logró acceder con toda su población a la educación primaria. Hoy lo vemos como algo que tiene que ver con la historia, pero qué bien que viene en estos momentos de crisis y de peligro de la educación pública para recordar lo que significan nuestros premios Nobel, todos egresados de la universidad pública, que hemos logrado una universidad pública en cada una de las provincias. Yo soy docente, egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero también soy docente de una reciente universidad como la Universidad Nacional de Burlingame, y también soy docente de un instituto del profesorado como el Joaquín B. González. Miren, el daño que puede causar esta propuesta desquiciada que de alguna manera cotiza en las encuestas, el daño puede ser tan centenario como la tradición prestigiosa de la educación pública en la Argentina. Por eso es que me pareció importante conversar con cada una y cada uno de los docentes que el otro día en Los Cocos asistieron para escuchar y para también contar y compartir sus experiencias en talleres en cuanto a distintos temas, y fundamentalmente decirles y aprovechar este momento de la radio y aprovechar este contacto con cada una y cada uno de los cordobeses que la están escuchando, y decirlo en un lugar tan singular como es una institución que representa y defiende los derechos de quienes han decidido elegir como vocación y profesión la educación, decir que no podemos permitir que se lleven puesta la educación pública. No es un asunto simplemente de voucher. A veces esas discusiones que son de el panelismo televisivo o el zócalo televisivo no ayudan a pensar. ¿Qué quiero decir? No sirve discutir si voucher sí o voucher no. Ese no es el fondo. Un voucher es no más ni menos que una especie de ticket canasta o una especie de ticket o comprobante de pago. Esa no es la discusión. La discusión es que lo que corre riesgo es el lugar preponderante del Estado para hacerse garante del derecho a la educación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que también lo dije el otro día. Hay muchos, como ustedes, no precisamente ustedes, pero muchos comunicadores y mucha gente de a pie, que lo digo con respeto, pero con cierta agudeza, que se comen el amague de, sin saber incluso, de prestigiar y de alguna manera endulzar con las democracias escandinavas. Miren, ustedes y todos los queridos oyentes, las democracias escandinavas que iluminan como el ejemplo en la educación son todas democracias que sostienen un Estado férreo y que tienen políticas de Estado de largo plazo, y que en todo caso lo que tenemos que mirar es eso. No hay educación de calidad en ningún lugar del planeta si no es con un Estado presente que se hace cargo de las políticas públicas en educación. Entonces,
Con esto quiero decir que el voucher, por supuesto, supone un peligro, pero el verdadero riesgo es que el Estado se torne en un agente mínimo o se lo intente desaparecer, y eso no es otra cosa que un certificado de defunción para la centenaria tradición de nuestro sistema educativo. Así que hay mucho más para decir, pero frente a sus primeras preguntas se me ocurría que estaba bueno sintetizar un poco el espíritu de lo que intenté llevar para conversar con cada una y cada uno de los queridos docentes que estaban el otro día en Los Cocos. Sí, recordemos que la apertura del espectáculo, la cantante fue Silvia Layana, que nos cantó el himno, y después Honrar la Vida, que es un poco lo que nos arrancó, con lo cual arrancamos, digamos, con tu charla, ¿no? A mí me dejó atragantado. Sí, a todos. Y pero porque ella con esta hermosa letra y la música que nos emociona, nos dice justamente algo que tiene que ver con el desafío como educadores, que no es lo mismo vivir que honrar la vida. Y creo que es un momento y vale la respuesta con esa melodía y esa canción de esta notable artista, para decir también en este momento, frente a la pregunta que ustedes me hacían, que defender la educación pública es honrar la vida, porque es honrar a quienes nos antecedieron, porque es honrar esa escuela que nos dijo de alguna manera que cada uno de nosotros somos importantes y que es importante poder definir un proyecto de vida, y que las cosas en la educación no están bien, y que la escuela y el sistema educativo argentino tienen muchas dificultades, y que tenemos muchas dificultades en el aprendizaje tanto de la comprensión lectora como de la aritmética, de las ciencias sociales, y también muchas dificultades para hacer memoria con nuestra historia reciente. Lo demuestran cada vez que hablamos con alguien a la vuelta de la esquina. Entonces, claro que la escuela tiene que modificar muchas de sus maneras de resolver los problemas de la enseñanza, pero primero tiene que existir la escuela, y la escuela pública con todos adentro, para sostener una propuesta de calidad. Es imposible pensar una escuela que solo funcione bajo las reglas de la oferta y la demanda, y donde el conocimiento, eso tan genial que admiramos y nos apasionamos los docentes cuando vamos a las aulas, se conviertan en una mera mercancía, y que aprender sujeto y predicado tenga que ver con vender un producto como si fuese el mercado. Me salió con rima, pero aseguro que no estaba planificado. Lo que quiero decir es que no podemos permitir que en la escuela el docente se transforme en un vendedor, el director en un gerente, y el conocimiento o el recreo en mera mercancía. Nosotros tenemos que pensar en una escuela como un lugar clave, estratégico para la construcción de ciudadanía democrática, y que en todo caso que la escuela sea ese lugar para muchos chicos y chicas, o mejor dicho, para que muchos chicos y chicas se puedan subir a ciertos mundos a los que a veces no pueden acceder por cuenta propia o de sus familias, entonces, o de sus bolsillos. Por eso es importante también la presencia del Estado, no solamente financiando la educación pública, sino también construyendo sentido para los contenidos que se enseñan en la escuela, siempre de una perspectiva plural, abierta, democrática, intentando que lo que hay que encender en los chicos es la curiosidad, la capacidad de pensar por cuenta propia y no repetir lo que otro te indica, sino fundamentalmente la pasión y el deseo por vincularse con el conocimiento, pero siempre pensando en que esa relación es para hacer la vida más feliz con otros. No podemos pensar la educación encerrándonos en una lógica individualista, que es lo que también gobierna la mentalidad de aquellos que proponen que el mercado se haga cargo, en este caso, de la educación, de la salud, de la venta de armas, que es una de las causas fundamentales que explican las situaciones de violencia desenfrenada en distintos países. No podemos no decir nada, hacer silencio frente a personas que no solo niegan, porque no es cierto que solo niegan, sino que reivindican la noche más oscura de la historia reciente argentina. Entonces, son muchos motivos para decir que acá hay un límite, que del límite
de la democracia para acá estamos todos aquellos los que votamos distintas opciones del límite de la democracia hacia allá, están aquellos que, aparentando democracia, quieren retornar a lo que abiertamente enuncian como tiranía. Entonces, en ese sentido, me parece que a horas de un balotaje es necesario pensar en defensa propia, en defensa de los demás. Vos podés tener afinidad con cualquier partido político en Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, en Perico, Jujuy o en Tolwyn, Tierra del Fuego. Lo que me parece que tenemos que hacer en estas horas es tener la valentía para defender nuestra democracia, que además hay que decir, tenemos que hacer más democrática nuestra democracia, y la escuela ahí tiene un rol fundamental. Y qué importante esta ocasión, porque bueno, te escuchaba hacer como esta pequeña historia, ¿no? En esto de la pérdida de la escuela, de lo que pasaría con que se pierda la escuela, la educación pública y la escuela como ese lugar de construcción de lo común, y cómo este tiempo en el que se han atacado de esta manera tan brutal todos estos derechos, cómo ha sido también el tiempo en que se ha salido a contar historias, se ha contado, por ejemplo, personas que han atravesado por la dictadura como víctimas, y volver a contar su historia, revictimizando su presente, porque volver a atravesar por todo ese dolor de contar, pero la necesidad de contar para decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Mira, es muy cierto lo que decís, y voy a decir algo también que es incómodo, pero tan necesario como incómodo. Que aparezcan propuestas como las de Milei no habla solamente de Milei, sí, o de su vicepresidenta o su candidata a vicepresidenta. Habla del fracaso de las políticas públicas que se proponen legislar y gobernar en favor de las mayorías. Habla de las dificultades que existen y que tenemos que hacernos cargo de no haber podido trabajar bien la transmisión de la memoria reciente, tomando en cuenta esta revictimización a la que te referías. Por lo tanto, creo que la irrupción de estas propuestas nocivas, violentas, diría en la persona de un desquiciado, porque lo estamos viendo y no necesito dar muchos detalles para mostrar que hay personas que pueden ejercer una función, pero otras que se las ve notablemente perturbadas, hablan no solamente de esa persona, sino del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, gane quien gane. Y creo que sería muy lamentable que esta opción sea la que triunfe. Vamos a tener dificultades y necesitamos replantear la política pública, necesitamos modificar la escuela, necesitamos lograr transmitir con mucha más pluralidad y con mucha más reflexión la historia reciente. Necesitamos mejorar el Estado. Cuando yo digo que no hay políticas públicas de calidad sin Estado, lo que quiero decir es que al Estado es necesario, pero el Estado tiene que ser mucho mejor de lo que es. Y los gobiernos también, y hay que muchos temas convertirlos en asuntos de Estado, no de gobiernos y cortoplacistas. Ejemplo, no podemos dejar librada la educación sexual integral al capricho o a la voluntad de cada gobierno. Tienen que ser políticas de Estado. No podemos dejar librada a la voluntad de cada gobierno la distribución de material didáctico, de libros, de computadoras. Tienen que ser políticas de Estado. No podemos relegar las políticas de comprensión lectora y la enseñanza de la alfabetización inicial a políticas puntuales del gobierno que gana en el país o en alguna jurisdicción. Tenemos que pensar en políticas de Estado. Entonces, también esta es una reflexión que quiero compartirles porque creo que la vida se construye con críticas y autocríticas, y me parece que hay que ser cuidadosos con esto, porque también la irrupción de estas propuestas trasnochadas nos muestran y nos cuentan el grado de violencia que circula en la sociedad, el nivel de
agresión que hay en las redes sociales, pero también en las calles, los modos de resolver los problemas a través de pasar al acto, a la agresión, a la violencia, también nos hablan de una sociedad que confunde justicia con venganza, que seguramente la justicia no funciona bien, pero no es lo mismo justicia que venganza, y eso también se traduce en la vida de las escuelas, con situaciones de violencia que irrumpen y que a veces se nos tornan indigeribles. Entonces, son muchas las cuestiones que tenemos que encarar, pero siempre hay que tener claro que nadie aprende a jugar a la pelota sin pelota, nadie aprende a leer sin libros, nadie puede aprender sin escuelas. Gabriel, te agradecemos muchísimo tus palabras, realmente las necesitamos en estos momentos y bueno, vamos a esperar que nuestra próxima llamada tengamos un panorama un poco más amigable, ¿no? Y que, como vos decís, con mucho para trabajar, porque no es que digamos que si estas elecciones las gana Massa, se terminó el problema, sino que tenemos que seguir trabajando, como vos decís, para mejorar la educación, para mejorar la justicia, para lograr que la desigualdad baje. Bueno, muchísimas cosas que hay que seguir trabajándolas para que la democracia dé sus frutos. Yo les agradezco de corazón a los dos. Bueno, recuerdo que nos vimos el otro día allá y quedamos pendientes de esta charla, así que te agradezco mucho la llamada, les agradezco a los dos la conversación y cuentan conmigo para que sigamos pensando juntos, fundamentalmente porque estoy convencido que la escuela es un lugar para mejorar la vida, para lograr más justicia, pero fundamentalmente felicidad. Así que ojalá nos volvamos a encontrar personal o vía radio y podamos seguir conversando apasionadamente sobre los desafíos de la educación pública. Muchas gracias y con mucha esperanza para el domingo. Les mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.